partir diciendo que la depresión es una enfermedad, ¿no? La depresión no es un estado de ánimo normal, es un estado de ánimo distinto, ¿no?, a la pena habitual que uno puede sentir en el día a día, ¿ya? Y que se traduce a nivel cerebral en que hay ciertas áreas que no están funcionando bien. Es decir, hay algunas áreas del cerebro que tienen alteraciones funcionales y que se manifiestan en esta enfermedad que es la depresión. Aquí recalcar que la depresión no es una debilidad del carácter, ¿no? No es una fragilidad de la persona, es una enfermedad que se sufre. Ahora, lo que sucede a nivel cerebral es que hay desbalances en el funcionamiento de algunos neurotransmisores que también se asocian a alteraciones en la fisiología o funcionamiento de algunas neuronas, y esto causa que se den los síntomas de la depresión. Esta pregunta, a mi entender, respecto a la depresión es central, ¿no? La depresión tiene muchos síntomas emocionales, como angustia, irritabilidad, ánimo bajo, pena, labilidad, ¿no? Esa sensación de que todo le afecta profundamente a la persona, ¿no? Pero los síntomas emocionales centrales son el estado de ánimo bajo o triste y o la anedonia. El estado de ánimo bajo o triste se caracteriza porque la persona está la mayor parte de los días, por casi todo el día, con el ánimo bajo, ¿no? Sin ganas de nada, ¿ya? Como apagado. Otras veces, la persona puede estar con el ánimo triste, apenado, ¿no? A veces esa pena es muy profunda, tanto que puede ser un estado de pena melancólica. La melancolía es un estado de pena intensa y constante del cual la persona siente que no puede salir. Cuando es muy intensa la depresión, ¿no?, tiñe todo lo que vive la persona. Entonces la persona se siente como atrapada en un estado de pena profunda, eh, y le cuesta ver hacia el futuro, le cuesta ver modos de salir de ahí. Entonces, hay dos estados anímicos centrales en esto, ¿no? Como les decía, el ánimo bajo, el ánimo bajo es sentirse de ánimo apagado, ¿no? Sin ganas, sin energía, sin motivación. Ánimo bajo, como apagado. Otro, ánimo triste, pena profunda, incluso melancolía, ¿no? También puede haber una combinación de ambas. Una persona que se sienta con pena profunda y de ánimo bajo o apagado, ¿no? Es decir, triste y sin pila. ¿Mm? El otro síntoma emocional central de la depresión es la anedonia. La anedonia, por definición, es una disminución o incapacidad para sentir placer. Pero más allá de la definición, ¿no?, la anedonia es un síntoma que se puede sufrir mucho, dado que le dificulta a la persona sentir el regocijo de las cosas buenas del día a día, ¿no? Como por ejemplo, que el día esté soleado, ¿no? La llamada o el mensaje de algún amigo con el cual uno no se ha contactado hace un tiempo, ¿no? Comer el plato favorito y tener sensaciones placenteras, ¿no? Tomar la bebida favorita y sentir sensaciones placenteras. Todas esas cosas placenteras del día a día, desde que uno se despierta hasta que se acuesta, todas esas cosas placenteras, cuando una persona tiene anedonia, le cuesta sentirlas o definitivamente no las siente. Entonces, en esto se produce un estado muy, muy angustiante, porque la persona en la vida busca aquellas cosas que le regocijan, pero esta no le regocija, ¿no? Por ejemplo, la persona está viendo su serie favorita y no se interesa, le parece fome, vacía, aburrida, se desconecta, la apaga, se pone a hacer zapping, no se interesa en nada, ¿no? Intenta usar el tiempo en sus pasatiempos, lo que más disfrutaba, y también siente como que no engancha. Va a una situación familiar, ¿no? O de amigos, una situación social, buscando reencontrarse con las personas con quienes siempre ha disfrutado la vida, ¿no? Y se siente desconectado, no se ríe con las cosas, no se interesa por los temas, porque se siente apagado en su capacidad de sentir placer, ¿no? E incluso esto puede afectar la función sexual, es decir, la persona puede tener un encuentro íntimo y sentir que no disfruta en ese momento, ¿no?
La anedonia es una situación que se sufre mucho, entonces también es muy importante identificarla. La pena normal y la depresión son cosas distintas. Eso es muy importante tenerlo bien claro. Y la diferencia fundamental parte por lo que yo dije en un inicio. La depresión es una enfermedad, no es pena normal, como cuando a uno le pasa algo malo y se siente triste. Entonces sucede que en esta enfermedad que es depresión, la persona queda como tomada por ese estado de ánimo bajo, triste o por anedonia. Queda tomada y es un estado de ánimo constante. Las personas dicen, amanezco así. No es que algo me lo cause, sino que estoy así, ¿no? Y pueden pasar semanas, ¿no? Y la persona está en ese estado de ánimo como que no reacciona, ¿no? Entonces, la depresión, ¿no? Es un estado de ánimo constante. Y no solamente eso, sino que cuando una persona está deprimida, generalmente las cosas difíciles le pegan con mayor profundidad. Entonces, tengo una paciente que me decía hace un tiempo, mira, choqué, ¿no? Y apoyé el auto, no perdí el auto, pero sentí como que se hubiese muerto mi mamá, ¿no? O sea, no podía con la pena, no podía con la tristeza. Pasé semanas llorando, ¿no? Incluso sentí que yo no podía volver a manejar nunca más. Esta persona, estando deprimida, ¿no? Eh, enfrenta una situación que es comprensible, que de pena, que de rabia, que genere molestia, pero no semanas y no con esa sensación de que como que hubiese muerto la mamá, ¿no? O sea, como que hubiese pasado algo terrible, ¿ya? Entonces, en la pena normal, uno sabe que respecto de lo sucedido, en base al modo de ser de uno tiene una reacción de pena que dura más o menos un tiempo determinado y es de una profundidad más o menos determinada, ¿no? Uno sabe, pucha, esto me da pena, voy a estar así un día, 2 días, ¿no? Y esto me va a pegar más o menos tanto, ¿no? En la depresión esas proporciones se pierden. Entonces la persona está con pena profunda por tiempos prolongados y además la intensidad de la pena va mucho más allá de lo esperado para la situación y considerando la personalidad de cada uno. Pero no solamente eso, también la depresión, ¿no? Se asocia a una serie de otros síntomas, porque es una enfermedad, ¿no? Entonces, como todas las enfermedades, da muchos síntomas. En la pena normal, uno, claro, se bajonea, puede ser que tenga un poquito de insomnio porque le pasó algo malo, puede ser que ese día no tenga ganas de comer, pero en la depresión, ¿no? Hay una serie de otros síntomas como bajo apetito, baja energía, lo que decía hace un rato, la anedonia, eh, eh, dificultades para dormir, ¿no? El insomnio. Es decir, la depresión es algo que va mucho más allá de la pena normal. Tanto así que a veces las personas no consultan principalmente por la depresión, sino que porque tienen otros síntomas, como por ejemplo problemas de concentración, clásicos, ¿no? Un estudiante o un profesional, ¿no? Que siente que está más desconcentrado, más olvidadizo, y ese es su motivo de consulta. Dice, estoy desconcentrado, ¿no? Como que no estoy funcionando. Pero de fondo, ¿no? Al uno preguntarle se da cuenta que lo que está ahí es una depresión que también está afectando el funcionamiento cognitivo de la persona. ¿Mm? La depresión es una enfermedad que puede tener múltiples síntomas. Ya he mencionado varios a lo largo de esta entrevista, ¿no? Pero quisiera hacer una revisión porque me parece útil para las personas que puedan escuchar esta entrevista, el mencionar algunos de ellos. Como señalé, los síntomas emocionales centrales son ánimo bajo o triste, ¿no? O anedonia, o una combinación de ambos, ¿no? De estos tres estados emocionales. Pero también se puede sumar trastornos del sueño, que eso es clásico. La persona tiene dificultades para quedarse dormida o despierta a mitad de la noche o muy temprano en la mañana, como con la sensación de no poder volver a dormir, ¿no? A veces también, por el contrario, ¿no? La persona duerme muchas horas, ¿no? Empieza a dormir 12 horas, 14 horas, pero despierta con la sensación de no haber descansado, ¿no? Entonces, el trastorno del sueño es otro síntoma central de la depresión. Otro síntoma central de la depresión es el trastorno del apetito, ¿no? Clásicamente las personas con depresión les baja el apetito,
y a veces también les sube el apetito, ¿no? Eh, es una sensación de no tener deseos de comer. Esto o sea, hay que distinguirlo de la sensación de placer al comer, ¿no? Eh, Porque en estos casos la persona no siente apetito. También tiene anedonia, entonces come y no siente placer por lo que está comiendo, pero la persona se siente sin apetito. Otras personas con depresión tienen mucho apetito y comen a lo largo del día, o tienen episodios en que comen mucho en periodos acotados. Comen hasta que ya no les cabe nada más. Entonces, en depresión también se producen cambios en el peso, o aumento de peso o disminución de peso. Otro síntoma muy habitual de la depresión son trastornos de la función sexual. La persona siente que el deseo sexual baja profundamente, eh, no tiene ganas. Incluso algunas personas dicen, es que como que ya no fuera sexual, ¿no? Como que ni siquiera tengo fantasías, ¿no? Además, puede haber dificultad para llegar al orgasmo. Esto puede afectar profundamente en las relaciones de pareja. Otro síntoma muy, muy importante en depresión, que muchas veces las personas consultan por esto, es la angustia, ¿no? En depresión se puede sentir una angustia intensa, marcada aquí, una sensación de que el pecho se aprieta, o que la garganta está apretada y uno ni siquiera puede tragar. Eh, También es importante señalar los síntomas cognitivos que mencionaba hace un rato, porque muchas personas consultan por esto. Sienten que tienen dificultades de concentración, de memoria, les falla la creatividad, sienten que no están funcionando como antes. También puede costar mantenerse en el esfuerzo mental, ¿no? Esto de estar trabajando, la persona se siente fatigada rápido, se aburre con facilidad y no puede seguir manteniendo el esfuerzo en sus actividades. Eh, ¿Para qué hablar del pesimismo, ¿no? Y la visión negativa de las cosas? La persona depresiva como que se atrapa en lo negativo y empieza a ver todo negro, ¿no? Entonces, eso es súper angustiante porque la persona está de muy mal ánimo y las cosas que le pasan también las ve a través de estos lentes, que es de ver todo negativo, siente que nada va a funcionar, que nada va a estar bien. Incluso a veces se tiene esa sensación de que van a haber una catástrofe tras otra, ¿no? Eh, Me parece que, a ver, alguna otra, sí, mencioné la angustia. Sí, me parece que esa es una sinopsis de los síntomas centrales que se pueden presentar en depresión. ¿Mm? ¿Qué tipos de depresión existen? Aquí hay algo interesante. Me parece que la pregunta es importante por lo siguiente. A veces las personas me consultan y están con depresión y me dicen, pero es que no estoy tan triste. No, es que no ando llorando todo el día, ¿no? Y aquí yo quisiera hacer la distinción de que hay dos grandes tipos de depresión. La depresión clásica, en que el ánimo se va al piso profundamente, intensamente, la persona siente que está deprimida, uno le dice, usted puede ser que tenga depresión, y la persona dice, por supuesto, estoy deprimido, esto es evidentemente una depresión, si me siento muy mal. Esa es la depresión mayor, la depresión clásica, la depresión que uno tiene en mente, ¿ya? Pero hay otra depresión, ¿no? Que es una depresión persistente, que dura largo tiempo. Incluso la persona puede estar 2, 3, 4, 5 años con un estado de ánimo bajo constante, ¿no? No es tan intenso, entonces la persona dice, es que solamente estoy como sin ganas, eh, sin energía, sin interés, pero no estoy deprimido porque no es tan profundo. Pero de fondo sí están deprimidos. Esa depresión persistente o distimia es un estado de ánimo bajo constante, en donde la vida se afecta profundamente también, porque la persona está sin ganas, sin creatividad, como dije, sin ánimo, y también muchas veces con anedonia, con dificultad para sentir placer en la vida. Entonces también es un estado de ánimo al cual hay que atender. Hay otro tipo de depresión, ¿no? Que es la depresión atípica, que se caracteriza por no tener anedonia. Es decir, la persona está deprimida, pero sí reacciona ante las cosas positivas de la vida. Entonces algunas personas dicen, es que yo no estoy deprimido porque voy y me junto con mis amigos y la paso bien, me reconforto. Pero eso es otro tipo de depresión. Y hay otro tipo de depresión que a mi entender es muy, muy importante de considerar, que es la depresión bipolar. Pues la depresión bipolar parece igual que una depresión clásica, un bajón profundo, con anedonia, sin energía, con problemas de sueño, muchas veces con irritabilidad, pero el tratamiento es distinto al de la depresión clásica. Entonces esa es una distinción muy central de hacer.
También hay otras depresiones como la depresión estacional, que estos son los episodios de bajón al principio del otoño o en el invierno, ¿no? Cuando hay menos luz solar, entonces muchas personas se sienten como apagadas, tristes, y para esto también hay tratamiento, ¿no? Y por último quisiera mencionar un campo muy importante que son las depresiones asociadas al embarazo, ¿no? Ya sea durante el embarazo o en el periodo posparto, ¿no? Muchas personas pueden sufrir de depresión. La depresión interfiere significativamente el comportamiento y las actividades diarias. La persona está sin energía, sin ganas, sin motivación, ¿no? Sin capacidad de entusiasmarse. Entonces, la persona se queda como sin el combustible que nos lleva a funcionar en el día a día, ¿no? Y no solamente eso, sino que la persona le baja la tolerancia, entonces le molestan las cosas con más facilidad, a veces la persona anda irritable, entonces empieza a tener roces en la casa, ¿no? Con los amigos, y este es un motivo de consulta en depresión. Algunas personas llegan contando, mira, vengo porque me estoy peleando con todo el mundo. Ayer nomás vino un paciente que me dijo, mira, me peleé con uno de mis mejores amigos y yo no soy así, ¿no? La depresión afecta intensamente las actividades diarias. Y este es uno de los motivos por los cuales es muy relevante tratarse, porque la depresión, como les señalaba, eh, como que le quita a la persona el combustible, ¿no? Para el día a día, en cuanto a motivación, ganas, creatividad, ¿no? Entonces, la persona empieza a funcionar en un menor nivel, ¿no? Y esto, respecto al tratamiento, hay que tratarlo bien. La persona, cuando se trata, tiene que volver a funcionar bien. Uno no puede conformarse solamente con que la persona no se sienta tan triste. También la persona tiene que recuperar su capacidad de funcionar en el día a día, tiene que recuperar sus relaciones interpersonales, ¿no? Es decir, el tratamiento de la depresión va mucho más allá que exclusivamente salir del bajón, ¿m? Sino que es recuperar la calidad de vida de la persona. ¿M? Sí, como decía, hay distintos tipos de depresión y hay algunas depresiones en donde la pena no aparece, no aparece o aparece muy poco. Entonces la persona de fondo no se siente apenada, ¿no? Ni se siente desesperanzada, sino que lo que tiene es anedonia, ¿no? Entonces no disfruta de nada del día a día, ¿no? Ese es un tipo de depresión sin tristeza profunda ni desesperanza, y otro tipo de depresión sin tristeza profunda ni desesperanza es esa en la cual la persona se siente baja pero no triste, es decir, como apagada, ¿no? Es decir, cuando la persona dice, no tengo pila, no tengo pila, ¿no? Ese es otro tipo de depresión. La depresión interfiere profundamente en las relaciones interpersonales. De hecho, muchas veces las personas deprimidas consultan porque alguien les ha dicho, no le han dicho en el trabajo, oye, estás muy irritable, o estás sin tolerancia, o la señora, ¿no? O el marido le dice, oye, está súper difícil la relación contigo, porque en depresión baja la tolerancia a la frustración, entonces la persona se irrita con más facilidad, en algunos casos, no en todos, ¿ah? En otros hay irritabilidad de frentón, la persona anda más explosiva y la persona reconoce que explota ante cosas que habitualmente no explotaría. También está esto de la anedonia, en donde la persona no está con ganas, entonces está con menos interés por relacionarse con otros. Por lo cual las relaciones se le hacen más difíciles, se le hacen más complejas, ¿no? Entonces la depresión afecta profundamente las relaciones interpersonales. ¿M? Esta pregunta a mí me parece central. Lo que yo quisiera que le quedara, lo que yo quisiera transmitirle a las personas que escuchen esta entrevista es que si usted siente que sufre de depresión en el sentido de notar que ha estado de ánimo bajo o triste o con anedonia, es decir, con dificultad para sentir placer en el día a día, ¿no? Por un periodo prolongado, 2 o más semanas, no deje pasar más tiempo, consulte, ¿no? Actualmente tenemos tratamientos de muy buena calidad, tratamientos clásicos y tratamientos de última generación que nos dan la capacidad de ofrecerle buenas opciones terapéuticas a la mayor parte de las personas, ¿no? Con los tratamientos actuales podemos ayudarle a sentir un alivio muy significativo,
si no alivio completo, en algunas personas incluso alivio completo, ¿no? Con tratamientos muy cómodos, con tratamientos muy llevaderos, con los que contamos actualmente. Entonces, si usted siente que ha estado de ánimo bajo, que ha estado eh, triste, que ha estado con dificultad para sentir placer en el día a día, consulte. Probablemente tiene depresión y probablemente usted se va a beneficiar con un buen tratamiento para esta enfermedad.